Carol? We just want you to be happy. Can I ask a question? Certainly, what would you like to know? How do I reverse all this? Rest assured, Carol, we will figure out what makes you different Figure it out why. so you can join us. What the Cuando Vince Gilligan anuncia una nueva serie, la expectativa se dispara casi de forma automática. No solo por el peso de su nombre, sino por el legado que dejó con Breaking Bad y Better Call Saul. Pluribus llega envuelta en esa sombra inevitable, con Rhys Seehorn como protagonista y una premisa de ciencia ficción que invita tanto a la intriga como a la cautela. Lo que sigue no es una sentencia definitiva, sino una primera impresión crítica de una propuesta que apenas comienza a desplegar sus cartas. Comencemos. Dicho esto, tras ver la primera temporada, la conclusión es clara. Pluribus todavía no está a la altura de sus predecesoras, pero tampoco desmerece. Es una propuesta que está tomando su tiempo, quizás demasiado, para mostrarse por completo. Desde el inicio, la serie deja claras sus influencias. Hay referencias evidentes a Jack Finney y la invasión de los ladrones de cuerpos, así como a sus distintas adaptaciones cinematográficas, y también ecos muy reconocibles del universo de Richard Matheson. Con esa idea de la supervivencia individual frente a una humanidad transformada, el concepto de una fuerza externa que altera el mundo con proporciones casi apocalípticas está presente, aunque aquí se aborda desde un tono más contenido, más reflexivo y menos espectacular. Los episodios tienen buen ritmo en términos narrativos, la historia está bien contada y la puesta en escena es sólida. Sin embargo, Pluribus es por ahora una serie profundamente centrada en su protagonista. El resto de personajes aparecen de manera muy dosificada, aunque ya empiezan a asomar figuras con capas interesantes que podrían cobrar mucha relevancia más adelante, especialmente en relación con este invasor externo cuya forma de comportarse excesivamente amable, cooperativa y casi inquietante resulta tan curiosa como perturbadora. Hay potencial, claro, para desarrollar conflictos morales y emocionales mucho más complejos en futuras temporadas. Rhys Seehorn vuelve a demostrar por qué Gillian confió en ella para sostener una serie completa. Su Carol Sturka es una autora de enorme éxito comercial que desprecia su propio trabajo y vive emocionalmente aislada. Su única conexión real es Helen, su manager y pareja sentimental, una relación que mantiene oculta para no afectar su imagen pública. Incluso antes del evento de ciencia ficción, Carol ya era una mujer profundamente sola, aunque rodeada de privilegios. El giro central llega cuando un virus se extiende por todo el planeta y transforma a la humanidad en una conciencia colectiva extremadamente positiva, amable y funcional. El mundo, en apariencia, mejora. Carol, inmune a esta transformación, se convierte en una anomalía, la última persona verdaderamente infeliz del planeta. Para ella lo que ve es aterrador, para el resto podría ser una utopía, y ahí está una de las grandes virtudes de Pluribus. Nunca te deja del todo cómodo con una sola interpretación. La serie se vuelve especialmente interesante cuando plantea la pregunta incómoda: ¿y si este cambio no solo fuera del todo malo? ¿Y si la resistencia de Carol tiene tanto que ver con su necesidad de control y su rechazo al vínculo humano como una defensa legítima de la individualidad? Gillian juega con esa ambigüedad constantemente, obligando al espectador a cuestionar su propia postura. Eso sí, aquí aparece uno de los puntos más discutibles de la serie. Pluribus tiene espacios de silencio, de contemplación, de pausa extrema. Es algo característico del estilo de Gillian y funciona en muchos momentos para generar atmósfera e intriga. Pero también hay tramos donde ese ritmo tan pausado puede llegar a cansar o desgastar, sobre todo si el avance narrativo es mínimo. Es una serie que exige paciencia si entras en su juego. Tarde o temprano te recompensará con contexto, capas y misterio. Si no, puede sentirse excesivamente dilatada. Visualmente y en estructura, recuerda por momentos a The Twilight Zone, The X-Files o incluso Contact, pero sin perder identidad propia. Es una propuesta extraña, melancólica y difícil de encasillar, algo que se agradece en un panorama televisivo cada vez más homogéneo. En conjunto, Pluribus me parece una propuesta muy interesante y prometedora. Estoy expectante por ver cómo se desarrolla en las siguientes temporadas, especialmente en lo que respecta al invasor externo y a los personajes secundarios que empiezan a emerger con potencial real de crecimiento.
De momento no puedo decir que me apasiona, pero sí me intriga lo suficiente como para seguir adelante con interés. No es una serie inmediata ni complaciente, pero si tienes paciencia te ofrece historia, preguntas incómodas y una interpretación central que por sí sola ya justifica seguir mirándola. Por eso yo le doy un 8 de 10. ¿Qué opinas de esta serie? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.